Buenos días, vamos con la clase del día de hoy, el clima de nuestro país. Para entender el clima del Perú, hay que saber qué es el clima. El clima son las variantes de la temperatura, de acuerdo también con ciertos factores, como nubes, altitud, la altura, tipo de terreno, presencia de otros fenómenos geográficos. De acuerdo a la ubicación del planeta, el Perú está en la ubicación tropical del hemisferio sur, de lo que es América. Más o menos en esta ubicación, los rayos del sol llegan de forma intermedia. Estaríamos por el centro más o menos del planeta. Por lo tanto, nuestro clima tendría una cantidad considerable de rayo solar, pero también, al estar en el medio, recibiría mucha humedad y formación de nubes. Por eso decimos que es húmedo y lluvioso. Sin embargo, con la presencia de la cordillera de los Andes, la circulación anticiclónica del Pacífico del Sur. ¿Por qué anticiclónica? Porque los Andes hacen que justamente los ciclones no lleguen a nuestro país. Y también hace que el agua sea de una temperatura muy fría, muy baja. Por lo tanto, la corriente de Humboldt va a dar ciertos factores ambientales. Diríamos que las aguas del Perú son aguas frías, en cierto modo, porque recuerda que hay una corriente que viene del norte, porque estamos en el medio de lo que es el planeta, por lo tanto también tenemos aguas calientes y tenemos un clima entonces templado, cálido en las aguas. En las costas casi no hay llueva, ahí sí las garúas, que son las pequeñas precipitaciones, pequeñas lloviznas. Lo que sí va a ser justamente es una gran cantidad de neblinas por estar cerca a la playa, cerca al mar, durante el mes de mayo a noviembre, que lo conocen como ustedes como el invierno, el cual estamos atravesando recién, estamos empezando. Más o menos si calculamos la temperatura de nuestro país, estaríamos entre los 14 y 18 grados. Pero en verano, que es de diciembre a abril, la humedad disminuye, porque ya no hay mucha presencia de neblina y el sol brilla con intensidad, el calor aumenta. La cordillera de los Andes, te dije que era un factor muy importante en la geografía, porque va a formar la región sierra y va a separarlos de una región llamada selva. En este caso, ambas regiones tienen una estación seca y de estadio entre mayo y octubre, el cual abundan días soleados, también gran cantidad de lluvias en diciembre y marzo, que ellos lo consideran su invierno, mientras que acá es su verano, ahí es un invierno. Mientras que el cierre, vamos a englobar toda la idea en que el clima de la sierra y la selva es seco y fresco, ¿no? Con una temperatura entre los 9 y 18 grados. Y la selva, al estar alejada de la sierra y de la costa, y con gran presencia de nubes, y más cercana al Ecuador, a la línea media del planeta, va a tener una temperatura muy alta de 26 a 40 grados. 26 cuando hace frío, imagínate que cuando hace calor, para ellos es frío, y 40 grados que no lo sería pues una muerte tal vez, ¿no? Sofocante. Para ellos es algo natural. Profesor, pero si hay tanto calor, ¿por qué la gente no muere o no le afecta? Sí le afecta. Puedes ver que la tonalidad de la piel de las personas de la selva es un poco más oscura, un poco más marcada, ¿no? Pero ellos tienen una gran cantidad de diversidad de árboles que le dan una buena oxigenación y permiten poder soportar los calores. En los valles interandinos, los valles que están entre la cordillera de los Andes, el clima, como va a variar, es seco y templado casi todo el año, y por ahí presencia de lluvias. Recuerda que la cordillera de los Andes nos da diferentes microclimas, varios climas en ese lugar. Hablemos de la primera. ¿Cómo es la costa, profesor? Bueno, la costa es estrecha, es un desierto. ¿Por qué? Porque llueve la menor cantidad de lluvias. Hay una ligera precipitación, ligeras lluvias, pero nunca en abundancia. Además, la costa del Perú es especial, porque es un desierto ya que llueve poco, pero es fértil. Al lado tiene el Océano Pacífico y también se pueden sembrar productos. Los valles fértiles se surgen porque junto al Océano Pacífico, en Lima atraviesan y en la costa gran cantidad de ríos que vienen de los Andes. La costa tiene un clima templado cálido, no es frío, ni tampoco un calor tan sofocante como la selva, pero sí una humedad, ya que es el punto medio y está junto al mar. Esto hace que la sensación de frío que se sienta sea una especie de cala. Se sienta como algo que ingresa fuerte a los huesos porque es lentamente la humedad.
La temperatura puede alcanzar en los mejores grados a 30 grados, el más caluroso en el Perú, y también presencia de neblina siempre. En la parte norte de la costa, las temperaturas varían, ya que recuerda que la corriente que viene del norte es una corriente del Niño, la corriente caliente, la corriente cálida, haciendo que la temperatura en el norte siempre sea más elevada. Hay un periodo corto de lluvias intensas, pero corto, que es en noviembre y diciembre, que mayormente ocurre el fenómeno del Niño, pero sí hay un gran calor, mientras que en el centro y en el sur de la costa no, hay alta nubosidad, hay alta eh, neblina, pero una temperatura templada. La sierra, recuerda que hablamos de la sierra, que es la región de la montaña, donde está netamente la cordillera, por lo tanto va a tener varios niveles de altitud. Por eso es que en la parte más baja y más húmeda encontramos a las faldas o al inicio de la cordillera de los Andes, mientras que en el centro y las zonas más altas, las más empinadas, vamos a encontrar incluso nevados, lugares con muy baja temperatura. Los Andes que están al lado del sur son más delgados, por así decirlo. Son los que se conocen como el altiplano. Justamente su forma llamada, ¿no?, alta pero plana, hace que sea habitable para la vida de las personas. En el verano, entre abril y octubre, la sierra tiene días soleados, pero las noches son frías y con poca lluvia. En la época ideal para ir a visitarla sería en invierno, de noviembre a marzo, donde hay una gran cantidad de lluvias y por lo tanto el sol puede calentar también al mismo tiempo 24 grados. Esto es debido a los diferentes microclimas que ocasiona la cordillera de los Andes. La temperatura más baja en las alturas puede llegar a menos 3 grados centígrados, cosa que ya son nevados. La selva, que está al este de nuestro país, alejada del Océano Pacífico más hacia el Atlántico, también conocida como la zona de la vegetación, va a tener a principales ríos como el Marañón, Ucayali y el único e inolvidable Amazonas. Es una región de ríos, por lo tanto va a tener una gran cantidad de lluvias. La selva alta o ceja de montaña está entre los 700 metros sobre el nivel del mar y la selva baja que tiene por debajo de estos 700. La selva alta está, o la ceja de selva también, que está por encima de los 700 metros sobre el nivel del mar, va a tener gran cantidad de bosques con nubes. Al igual que en la sierra, la selva va a tener dos estaciones muy marcadas. En noviembre a marzo hay una gran cantidad de lluvias por su clima tropical, y en abril y octubre pocas lluvias, y es la época ideal que uno puede ir a viajar, ya que es fácilmente poder transitar. Las lluvias de la selva son mucho más largas, intensas, y con la cantidad de vegetación que hay de boscosidad, es un poco difícil ir en invierno. En el verano es más recomendable. Eventualmente, entre los meses de mayo y agosto se producen friajes. ¿Por qué? Todas esas nubes que botan el granizo o se van hacia la sierra, van a dejar justamente, van a pasar a la selva, haciendo que se formen los famosos surazos, lugares de extremo frío, aunque no parezca, la selva sí, puede bajar hasta los 8 grados. En el Perú, en Lima sería un crimen. Cuando bajamos hasta los 13, 14 grados, nos morimos de frío, estamos con nuestra manta, ¿no? La neblina espesa, que más que nada en la costa la neblina compromete. Y en la selva, imagínate, con el calor que están acostumbrados, bajar a 8 o 12 grados es algo que marca y puede dañar, incluso causar muerte de muchas personas. Entonces, si vamos a hablar de los territorios netamente, cuánto abarca, cuánto extiende, la selva más o menos ocupa el 60% de todo el país, pero tiene baja población, es la más grande y solo tiene el 12% de la población del Perú. Estamos hablando de un aproximado de cuánto, debe ser de unos 4 millones de peruanos. La sierra, a diferencia de la selva, es intermedia, ocupa el 30% de nuestro país y tiene un 36% de la población, más o menos el 12% de personas peruanos viven en la sierra. Mientras que en la costa es completamente diferente. Ocupa el 11% del país y la población en total son el 52% del país. Tiene la mayor cantidad de peruanos, casi 20 millones de peruanos viven ahí, en la región costa. Ahora, la selva va a tener un clima, ya dijimos, húmedo y tropical, por los bosques, por la temperatura y las altas lluvias. La sierra es diferente, un clima seco, templado, con variaciones de temperatura, microclimas por la cordillera de los Andes. Y la costa mayormente es un desierto, casi un calor a temperatura intermedia alta todo el año,
La costa central es más templada y la sur también, y no tiene muchas lluvias de Aruba y es húmeda, con altas nubosidades. ¿Quién clasifica los climas, profesor? ¿Quién ve los climas? Los climas fueron vistos por primera vez, o mejor dicho, estudiados de forma correcta, completa, y nos guiamos por el señor Köppen. Köppen es quien describe los diferentes climas según la temperatura de la Tierra. A través de la historia, toda la variación que había en las temperaturas, los relieves, o sea, la geografía, la radiación que cae, el mismo cielo, la misma atmósfera, así como los astros, hacen que él forme la idea de cómo serían los climas. ¿Por qué los astros, profesor? Como gira la Tierra, en cuanto más rayos del Sol lleguen directamente, va a haber mayor calor, temperaturas más altas, justo en medio del planeta Tierra, en el Ecuador. Entonces, en su libro El clima del pasado geológico, Vladimir Peter Köppen considera que la paleoclimatología, el clima antiguo, es base para poder saber cómo varía nuestro clima o cómo va a estar orientado el clima de cada país. Para él, los climas tropicales se dan mayormente en el centro del planeta, en las zonas amazónicas, en los monzones y en las sabanas, en los campos como el África. Los climas secos, mayormente cálidos, fríos, desérticos como en la costa de Lima o desérticos fríos que es al sur en Chile, climas templados, que son los intermedios, climas fríos con baja temperatura y los climas polares que ya son los glaciares y están solamente en cada extremo del planeta, en los polos. Para Köppen dijo, voy a nombrar el sistema de clasificación climática. Él ordenó en el año 1900, crea y lo modifica 36 años más, cómo debería estar orientado el clima. Para él, el clima se orienta con dos elementos básicos, el aire y la cantidad de lluvias. Dependiendo de cuánto aire, cuánta temperatura el aire sea baja o alta, y la cantidad de lluvias, él puede discriminar cómo sería cada clima. Vamos a verlo, ¿te parece? Aquí está. Más resumido imposible. Él decía, la letra A, vamos a hablar de las temperaturas que cada mes son mayores a 18 grados. Como son mayores a 18 grados, el clima va a ser tropical cálido y va a haber gran cantidad de lluvias en los campos, en las sabanas. Esto va a hacer que tengan gran cantidad de bosques y selvas, justamente la característica del clima de la selva. La letra B es la letra que va a tener una evaporación que supera la cantidad de las lluvias. El clima es seco, árido y semiárido. Estamos hablando de lugares donde no llueve una gran cantidad, solo poco, los desiertos o las estepas. Cuando la temperatura de cada mes está por debajo de 18, pero por encima de -3 grados, son climas templados, con lluvias estacionales, mayormente conocidos como los matorrales, los bosques templados. Produzcan unos lugares selváticos, ¿no? La temperatura baja mucho. Luego viene la temperatura media de cada mes, cuando son menos entre 3 grados y cálido cuando pasan los 10 grados. Esto sería en los boreales, en las auroras. Hay lluvias según estación cada año y vamos a ver los famosos bosques de coníferas. Esto encontramos en el norte del Perú, en la costa norte. En ningún mes, cuando la temperatura no supera los 10 grados, se conoce simplemente como una temperatura de frío, hielo. No supera los 10 grados, incluso puede llegar hasta menos. Sería tundra o ausencia de vegetación y solo presencia de hielos. Así podemos darnos cuenta que los grupos climáticos B y E, él los ordena en dos grupos. La estepa o semiárida, el desierto o árido, y en la E, la tundra, y en la EF, el hielo. Él decía, la BS es el clima, ¿no? Árido, pero hay de dos tipos. El semiárido, donde el clima de los extremos va a tener baja cantidad de lluvias, entre 200 y 400 milímetros de lluvias anuales, y la vegetación, sin embargo, va a estar presente. Es el caso de los campos, en el caso de las sabanas. Mientras que hay un clima, que es el desierto árido, donde casi no hay lluvias, no hay agua en el suelo y no se puede vivir. Esos son los famosos desiertos extremos, como el desierto del Sahara o las dunas que están en Ica. Ahí no se puede habitar, es imposible. Entonces Lima sería un desierto árido o un desierto semiárido. Es un semiárido, un BS. Vámonos al otro lado. Él decía, es verdad,
Las clasificaciones son los que están por debajo de los 10 grados, pero hay que tener en cuenta una cosa. La tundra, la ET de la tundra, es cuando el suelo es helado, pero hay vegetación de forma de pantano. No hay árboles, pero sí hay una ligera vegetación, lo que sucede en las heladas en Puno. Pero la EF, hielo, es una temperatura extrema. El aire es tan seco y tan fuerte que solamente hay capas de hielo y no se ve el suelo. No hay ningún tipo de vegetación. Solo hielo puro. Es el EF. Entonces, en la clasificación C, justamente que habla de las temperaturas que van mayores a 18 y menores a 3, las famosas estaciones boreales, como el clima templado cálido que hay en el norte del sur, en el norte costa del Perú, vamos a ver que hay dos clasificaciones, minúscula 1A y minúscula 2A. La minúscula 1A decía son según el pluviómetro, según la cantidad de lluvias, y la 2A según las unidades térmicas. En la C, él decía, hay una clasificación CS, cuando las lluvias del mes de verano es menor al tercio de las de invierno, porque en invierno se supone que tiene que llover más, ¿no? Lo vamos a llamar S. Pero cuando la temperatura es menor a 22 grados, por lo menos 4 meses, y no supera los 10 grados, ya es una temperatura media de cada mes, es una temperatura media, una CB, justamente que ocurre en la parte sur de nuestro país, en lo que es Tacna, Arequipa. Así podemos ver, ¿no? Que cada clima, mira con la clasificación, es algo impresionante, ¿no? Cómo varía. En el Perú, mira, tenemos desde oscilantes, desde frío, ¿no? Hasta temperaturas cálidas, temperaturas muy elevadas y temperaturas boreales. Eso es el cambio climático, según Köppen, y es la mejor clasificación que tenemos. Muy bien, nos vamos a ver en la parte práctica en un par de horas. Cuídate, ya sabes, nos vemos en un par de horas, no te olvides en el Zoom. Chao.